Bienvenido a una lección sobre integrales en línea en R2. Las integrales de línea son una extensión de lo que hemos aprendido en el cálculo 1, donde integramos una función a lo largo del eje X. Para nuestra integral de línea, integraremos una superficie f de X, y a lo largo de una curva en el plano X, y entonces, si f de X es continua en una región que contiene una curva suave C, definido por R de t como vemos aquí, y t está en el intervalo cerrado de A a B, entonces podemos integrar f de X, y a lo largo de la curva C. Con respecto a la longitud del arco evaluando la siguiente integral. Y hay varias cosas que notar aquí. Primero, observe que la función f de x, y se reescribe como una función de t, reemplazando x con x de t, y con y de t, donde x de t e y de t provienen de los componentes de la función de valor vectorial r de t. Y luego el diferencial S se reemplaza con la magnitud de R' de t de t. Y esto debería parecer algo familiar, porque lo hicimos cuando determinamos la longitud del arco más temprano en el semestre. Y, por supuesto, podemos reescribir la magnitud de R' de t como una raíz cuadrada de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Entonces, puede pensar en el resultado de una integral de línea como el área de una cerca que se construye a lo largo de la trayectoria de una curva en el plano X, y con una altura variable dada por la función f de X, y entonces, no es como esta cerca que tenemos aquí que es recta y tiene una altura fija. Sería una cerca que toma el camino de una curva, y la altura de esa cerca variaría según la función f de X, y, por ejemplo, en este gráfico aquí, vemos una superficie azul. Y si integramos esta superficie a lo largo de esta línea roja aquí, nos daría el área de este plano amarillo. Eso está debajo de la superficie azul. Y este será el resultado de nuestro primer ejemplo. Avancemos y echemos un vistazo. Queremos evaluar esta integral a lo largo de C, donde C es del punto 0, 0 al punto 2, 4. Así que ya he bosquejado ese segmento aquí. Aquí está 0, 0. Aquí está el punto 2, 4. Observe que la pendiente de esta línea sería 4 derecha, 2 o 2. Entonces la ecuación aquí sería y es igual a 2x. Entonces, lo primero que debemos hacer es parametrizar esta ruta en el plano x. Y, bueno, si dejamos que x sea igual a t. Y si x es t, y sería 2t. Y t estaría en el intervalo cerrado de 0 a 2. Entonces, si queremos, podemos reescribir esto ya que R de t será igual a t, 2t. Y t está en el intervalo cerrado de 0 a 2. Ahora necesito reescribir f de x, y en términos de t y luego reemplazar el diferencial S con la magnitud de R' de t de t. Entonces nuestros límites de integración serán de 0 a 2, x es igual a t. Más la raíz cuadrada de y va a ser la raíz cuadrada de 2t. Y luego diferencial S es igual a la magnitud de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Bueno, x' de t es igual a 1. Y y' de t sería igual a 2. Entonces tendremos un cuadrado más 2 cuadrados de t. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 5. Esto será t plus. Voy a escribir esto como 2t al 1 2. Ahora vamos a evaluar esto en la página siguiente. Entonces la antiderivada de t sería t al cuadrado sobre 2. Aquí tendríamos una sustitución ¿no? Así que aquí tendremos un factor adicional de 1 2 cuando se convierta a u. Entonces tendremos 1 2 veces. Este será u para el 3 2 dividido por 3 2 o veces 2 3 u para el 3 2. Pero realmente eres 2t. Evalúe esto en 2 y 0. Esto se simplifica muy bien aquí. Entonces, cuando t es 2, tendremos 2 más, esto será 1 3 veces, esto será 4 para la potencia 3 2. Menos y luego cuando t es 0, ambos son 0. Así que 4 para el 3 2,
Esto será 4 para el 1, 2. Eso es 2 elevado a la tercera potencia es 8. Entonces 2 más 8, 3. 2 es lo mismo que 6, 3, por lo que será 14, 3. Entonces 14 raíz cuadrada de 5 en 3. Y de nuevo, lo que esto representa es el área de este plano amarillo debajo de la superficie azul que se integra a lo largo de esta línea roja en el plano X. Y echemos un vistazo a otro ejemplo. En este ejemplo, queremos integrar la siguiente función a lo largo de la curva x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a 4 en el primer cuadrante en sentido antihorario. Entonces queremos integrar 2π ubicados a lo largo de la curva aquí. En el primer cuadrante sabemos que los puntos en el círculo unitario son coseno teta, seno seno teta. Entonces, para este círculo, si dejamos que x sea igual a 2 coseno teta, o 2 coseno t en este caso, y es igual a 2 seno t. Eso nos daría este círculo, siempre que t esté en el intervalo de 0 a pi sobre 2. Entonces esto nos dice que r de t es igual a 2 coseno t 2 seno t. 2 sin t. Y también necesitaremos las derivadas de x de t y de t. Entonces x' de t sería negativo 2 seno t. Y' de t sería 2 coseno t. Avancemos y configuremos nuestra integral en términos de t ahora. Los límites de integración serán de 0 a pi sobre 2. Necesitamos reescribir 2i al cubo en términos de t, usando nuestras ecuaciones aquí. Entonces vamos a tener 2 veces x, que es 2 coseno t. Y luego habremos cubicado. Entonces tendremos 8 seno c cubitos. Y ahora vamos a reemplazar el diferencial s con la magnitud de r' de t. Entonces tendremos la raíz cuadrada de x' de t al cuadrado, eso va a ser 4 seno cuadrado t. Además tendremos 4 coseno cuadrado t. Cosine squared t. Avancemos y evaluamos esto en la página siguiente. Aquí, si factorizamos los 4, nos queda con seno cuadrado t más coseno cuadrado t. Este será 1. Entonces tendremos la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces, todo esto nos da un factor de 2. Tenemos un factor de 2 aquí, un factor de 2 aquí y un factor de 8. Eso es 64. Así que seguiremos adelante y factorizaremos un 64. Eso nos dejará con coseno t. Seno cúbico t. Ahora si te dejamos igual seno diferencial u es igual a coseno t, lo cual es bueno. Du es igual a coseno t de t, entonces todo esto es du, y esto será u al tercero. Entonces tendremos 64 veces 1 4 u al cuarto. Pero tú eres senoidal. Evalúe esto en pi sobre 2 y 0. 64 veces 1 4 es 16. Y el seno de pi sobre 2 es igual a 1, así que tendré 1 al cuarto menos seno de 0 es 0. Entonces esto es igual a 16. Entonces, lo que esto representa es el área de esta región amarilla aquí que está debajo de la superficie azul a lo largo del curva roja aquí en el plano X, y eso es exactamente 16 unidades cuadradas. Y eso lo hará para este primer video integral en línea en R2. A continuación, veremos las integrales de línea en R3. Espero que hayas encontrado esto útil.